Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Otra forma de violencia machista ocurre cuando el agresor utiliza a los hijos para dañar a la víctima, valiéndose del dinero, la influencia o incluso el poder político. Abordamos este problema en Perspectivas con Lizy Celis del Frente Nacional contra Violencia Vicaria. ¿Cómo se le denomina a este tipo de violencia de género? Comenzamos Perspectivas. La violencia vicaria es una forma de violencia machista que consiste en que el padre usa a los hijos para amenazar o dañar a la madre. La mayoría de las veces, el agresor se vale de sus recursos económicos o influencias para agredir a la madre ejerciendo violencia psicológica, física, económica y emocional. En muchas ocasiones, las madres pasan años sin ver a sus hijos, debido a que la violencia también la ejercen los tribunales y las fiscalías que usualmente son cooptados por el agresor. Hasta ahora, 5 estados en la República han tipificado este tipo de violencia de género: Estado de México, Yucatán, Hidalgo, Zacatecas, Puebla y Baja California Sur. Recientemente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco urgió a los diputados a legislar sobre el tema. Lizy Celis, cofundadora del Frente Nacional contra Violencia Vicaria y ella misma una víctima, habla sobre el fenómeno y el trabajo de su organización que apoya a 70 mujeres en esta situación. Muchas gracias por acompañarme en esta emisión de Perspectivas. Hoy, como le anunciamos, vamos a platicar con Lizy Celis, cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Le agradezco mucho a Lizy que nos acompañe en este espacio. Bienvenida, Lizy. Muchísimas gracias, Jonathan, por invitarme. Para nosotros es muy importante estos espacios para dar a conocer este tipo de violencia. Te agradezco, Lizy, y me gustaría que comenzáramos el programa con un video. Es un resumen de un video que circuló en estos días en redes sociales de una ciudadana que denuncia influyentismo y violencia institucional, no solamente por parte de su expareja, y que es un ejemplo de violencia vicaria sobre el tema que quiero abordar a profundidad contigo. Vamos a ver el video. Este video es para pedirte ayuda a ti, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Soy Ángela María Barbasencio y este es mi caso. ¡4! ¡Llevo 4 contigo! El 6 de febrero del 2021, Ángel Ulises ya no me quiso entregar a mi hijo. Me arrojó contra la reja y me dijo que tenía que verlo por la vía legal. Por 8 meses no pude ver a mi hijo. Mi expareja es una persona extremadamente agresiva. Tiene 3 denuncias penales por violencia, abuso infantil y violación. Porque otro día cierro el puño, viejo, no te doy con la mano abierta. Mira, mucho cuidado. Ángel. De forma irregular le fue otorgada la custodia provisional, ya que miembros de tu gabinete, Alain Fernando, subsecretario de Gobierno, Jesús Isaac, asesor de consejeros, quien además es pareja sentimental de la diputada federal Mirza Flores, son hermanos y cuñada de mi expareja y están evitando se haga justicia. Bueno, ¿por qué, Lizy, este sería un ejemplo de violencia vicaria? ¿Qué caracteriza a la violencia vicaria? Absolutamente todo. La violencia vicaria, como bien dijeron, es ejercer violencia sobre los hijos para herir a la mujer. Es una violencia machista, es una violencia de género que ejerce el hombre sobre la mujer. Cuando tú te separas de tu agresor, él ya no tiene manera de seguirte agrediendo directamente. Una de las características es que todas sufrimos un tipo de violencia ya con estos agresores. Todas vivimos de todo tipo de violencia: económica, física, emocional, psicológica, sexual, un poco de todas, ¿no? Y a la hora que tú te separas, la manera de seguir ejerciendo violencia es a través de tus hijos prácticamente. Entonces, para poder cuadrar este caso, era un hombre que ejerció violencia sobre ella, es un hombre que tiene este tráfico de influencias, que acude a esta violencia institucional en la que estamos todas inmersas. Es una locura que, aparte del dolor de no tener a nuestros hijos, la violencia institucional y las autoridades se han prestado a desbaratarnos la vida. Oye, es que yo pensaría, Lizy, que, a ver, si tú te separas, pues bueno, hay justamente una institución que en teoría debe atender por el derecho del niño, para empezar,
y establecer los mecanismos de acuerdo o, en todo caso, de juicio o disputa para decir quién tiene o no la razón y en qué términos está la separación. Eso no ocurre. Exactamente, y yo quiero comentar un poquito el tema de las declaraciones del día de ayer de nuestro gobernador, que para nosotros fue francamente indignante. Un problema de pareja hubiera sido un problema que no hubiera llegado a una instancia legal. Nosotros acudimos, tuvimos problemas, hacemos lo conducente, ¿no? Voy, termina el matrimonio, voy y denuncio si hay violencia, tú haces lo tuyo. Si te topas con autoridades corruptas, y lo tengo que decir, o autoridades incompetentes, entonces ¿de quién es culpa, no? Uno acude a las instancias legales correspondientes y ahí te topas con ministerios públicos. Ministerios públicos que, uno lo tengo que decir, francamente corruptos, o con prácticas irregulares o que no son aptos para ese puesto, ¿no? Y entonces empiezan a cometer estas irregularidades y empiezan a entregar a los niños a los agresores. Y es aquí cuando también es parte de la violencia vicaria. Estos hombres todos eran agresores. De hecho, lo que dice el gobernador, y lo voy a leer textual, dice: no hay ninguna protección de nadie, porque en el video se señala a funcionarios de su administración. Me parece muy delicado que asuntos de carácter familiar empiecen a ventilarse de esa manera, queriendo generar problemas de carácter político. Yo no estaba, por supuesto, enterado de este caso, platicamos con los funcionarios, dicen que no hay ningún tipo de interés. Si empezamos a hacer de cada uno de estos casos un asunto familiar, una dinámica de este tipo, estamos equivocándonos más, porque esto se tiene que resolver en el Poder Judicial. Eso dice el gobernador. No, a mí me gustaría hablar con el gobernador y que nos recibiera todas y cada una. Y entonces sí, vamos poniéndolo sobre la mesa y vamos a ver la similitud y en cuántos casos está metido un funcionario público. Y lamentablemente es que yo hace unas horas hablé con alguien de la política, me dijo: es que no hay que politizar, y sí se lo dije francamente con todas las palabras. Yo estoy en contacto en mi colectiva aquí en Jalisco, somos más o menos 70 y tantas mujeres, pero estoy en contacto con las otras colectivas porque estamos unidas, y muchas mamás que tienen miedo y que no quieren todavía formar parte de una colectiva, y en todos, yo hoy te lo tengo que decir, no conozco un funcionario público que no sea de Movimiento Ciudadano. Lamentablemente, no todo Movimiento Ciudadano es corrupto. ¿No conoces en qué sentido? A ninguno. Cuando una mamá te dice, es que el tío es de tal, o el... Todas. Hay ligas lamentablemente, o sea, no es que uno lo quiera politizar, pero lamentablemente los funcionarios públicos que están metidos en este momento y que han estado metidos chistosamente con temas un poco irregulares o aún mucho irregulares en nuestros procesos, son funcionarios de Movimiento Ciudadano. ¿Qué es lo que pasa cuando se cooptan a las autoridades de procuración de justicia o de impartición de justicia? Es decir, en su momento fueron del PAN, en su momento fueron del PRI, en este momento tienen este color. Me llama la atención, Lisi, que, a ver, uno pensaría, bueno, si las autoridades son corruptas, entonces, ¿qué es lo que mueve a actuar a las autoridades o no? ¿O no tienen las mujeres los mecanismos para defenderse en ese sentido? Quizá está mal que lo diga, pero en los mismos términos en donde también se aceita a la procuración de justicia. Y entonces, ¿eso cómo funciona? ¿O por qué ellos sí tienen esa ventaja y las mujeres no? Te voy a decir una realidad, y va a sonar fuerte, pero bueno, estamos en un país en donde la gran mayoría de las mujeres no tienen el mismo poder económico que los hombres. Eso hace una diferencia, sí. Otra, que nosotros actuamos de buena fe. Ese es un tema muy importante. Yo tengo 3 años en mis hijos y yo entregué a mis hijos a un agresor, a una persona que mis niños me lloraron muchísimo el día que tenían que irse con el papá de vacaciones porque era todo un mes y temían no tener contacto conmigo. Yo entrego al agresor a mis hijos porque estaba cumpliendo con un convenio firmado y ratificado en un juzgado ante una jueza. Yo confié. Nosotros pensamos, por eso acudimos a estas instancias. Si no hubiéramos hecho las cosas diferente, ¿no? Y te salen con que no te están respaldando. Claro. ¿El papá de tus hijos tiene poder económico o político? Las dos. El papá de mis hijos lamentablemente es heredero de una de las casas de tequila más reconocidas a nivel mundial. Su familia tiene relaciones de negocios con nuestro gobernador. Lamentablemente conmigo se ha juntado todo. Yo sí sé que hay gente metida en el partido que ha estado operando en mi caso, ¿no? En mi caso se ha dicho muchísimas veces esta red de corrupción que existe en el Poder Judicial Estatal, en donde se habla
de cómo están ahorita estos jueces a modo, jueces, consejeros, en donde realmente son, terminan siendo juez y parte, ¿no? Porque él decía, acudan a las instancias correspondientes, vamos, y ponemos nuestras denuncias correspondientes. Y yo he puesto denuncias sobre los jueces, no solo en el Consejo de la Judicatura, también a nivel penal, y muchísimas lo hemos hecho, y no proceden, son juez y parte. Entonces, ¿quién te puede apoyar, no? Es por eso que escala a nivel mediático este tipo de denuncias. A falta de justicia, ¿qué puedes hacer? ¿Tú hace cuánto que no ves a tus hijos? Tengo 3 años separada de mis hijos. 3 años que el papá de mis hijos se llevó a mis hijos, yo confiando en una vacación de la cual ya no regresaron. Se fueron el 4 de julio del 2019, debió haberlo regresado el 4 de agosto del 2019. Fíjate, hay un comentario que leí en redes sociales, porque escribí una columna al respecto de la violencia vicaria, y me llamó la atención el comentario de uno de los usuarios que dice... Eso es una declaración fuerte. Dice, no solo las mujeres sufren esa violencia, también la sufren los papás, pero ellos no los quieren ver como víctimas de esposas o madres inescrupulosas y manipuladoras. La violencia vicaria es un enfoque misándrico sobre la alienación parental. Es un término acuñado por el feminismo radical español que atenta contra el principio de igualdad ante la ley y la presunción de inocencia de los hombres. Pues mira, y creo que las palabras los dicen todo. Creo que de los comentarios más leves que he escuchado, se nos han dicho unas cosas terribles, se nos ha tachado con unos términos que no quisiera ni siquiera mencionar, y creo que de ahí no podemos ir con todo. Mira lo que dice las palabras. Yo no sé si en algún momento has visto de mi parte ese odio hacia los hombres, no. La verdad es que ahí habla simplemente de un agresor, de una persona con un odio a las mujeres. Claro. Este es un tema importante. El tema, si bien no es un hecho aislado, si bien hay mujeres que los llegan, hay hombres que también se matan a hombres, pero no por el hecho de ser hombres. Y en este país, un país machista, donde no solo son machistas tu marido, el tío, el primo, es el juez. Es la jueza, es el perito, ¿no? Entonces tú llegas a un sistema machista en donde definitivamente, y donde el poder adquisitivo en la gran mayoría está en los hombres, tú llegas y necesitas tipificar esto como una violencia de género, porque las mujeres se encuentran en una encrucijada de que no quieres seguir viviendo esa violencia más, no tienes para dónde irte, pero está retenida con el dinero y todavía no puede quedar con una violencia de género. La forma en la que la vive una mujer es muy diferente a como la vive un hombre. Me llama la atención además la circunstancia en que la mujer se separa, es decir, mayormente el hombre, o en estos casos, en los casos que tú atiendes en tu Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, son mujeres que trabajaban también, que tenían un desarrollo profesional o que estaban en casa, o cómo funciona, porque me da la impresión de que mientras la mujer muchas veces está cuidando al hijo, durante varios años él se desarrolla profesionalmente y al final hay una situación de desigualdad en la separación. ¿Qué características sí te puedo decir que tenemos mujeres, de las dos partes. Muchísimas trabajábamos, pero siempre ellos son los que tenían el poder adquisitivo más alto, ¿no? En la gran mayoría. Muchas trabajamos, muchas no. Muchas hicieron este pacto con su expareja en donde decía, yo trabajo, tú te quedas en la casa con los niños. Y definitivamente esta violencia machista, y es una violencia institucional. Entonces te topas con jueces y con gente que te va a estar limitando, ¿no? Definitivamente el tema cuando llegas con los ministerios públicos, cuando llega un hombre y cuando llega una mujer, a ti te dice, perdónalo, pero ¿qué hizo? Ay, señora, ¿de veras quiere denunciarlo? Y al hombre, ay, qué lindo, pobrecito, estaba defendiendo a sus niños de esta bruja. Dices, ¿cómo? ¿Sabes? O sea, muchas veces no nos dejan poner ni siquiera la denuncia. Entonces, el tema también de los niños, porque aquí estamos hablando mucho de la mujer, pero a mí me gustaría que quedara muy, muy claro que no es solamente a nosotros que nos quitan a nuestros hijos, no es solamente una violencia para nosotros. Estamos dejando miles de niños sin mamás. Yo no sé si a ustedes les pasa cuando escuchan que una mujer se muere. Yo lo primero que pregunto es que, ¿tenía niños? ¿Sabes? O sea, la importancia de dejar a un niño sin mamá es terrible. ¿Cómo es posible que las autoridades están permitiendo dejar a tantos niños sin sus mamás? Entonces, el tema como lo están viviendo los niños es violencia vicaria, es maltrato infantil al 100%. Tú retiras a un niño al 100%, lo desapareces de su mundo. En cambio, cuando una mujer lo hace y no está bien, no lo avalamos definitivamente, dependiendo de las circunstancias, porque muchas son para protegerlos de sus papás, porque las instancias no te ayudan, ¿no?
Me llama la atención en tu página de Facebook, en tu Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? Lizy Celis. Lizy Celis. Y también está Frente Nacional contra Violencia Vicaria, estamos en todas las redes. Hay unas imágenes en donde dice, Jen, 455 días sin sus hijos, Zaira, 62 días sin su hija, Celia, 229 días sin sus hijos. ¿Todas están sin sus hijos? La gran mayoría estamos sin nuestros hijos, muchas están con sus hijos ya que lo recuperaron y muchas otras, bendito Dios, cuando empiezan a escuchar esto y están viendo estos focos rojos, pudieron retener a sus hijos, ¿no? Más legalmente nos ha costado mucho trabajo poder retener a un niño sin que la jueza te obligue a mandarlo. No es que nosotros no querramos que vean a los papás, es un derecho de los niños tener a mamá y a papá. Pero cuando está el riesgo inminente de que lo sustraiga, de que se lo vuelva a llevar, de que no lo vuelva a saber, definitivamente hay que pedir una convivencia supervisada, porque el derecho del niño es el derecho de estar y ver a mamá y a papá. Claro, ahora, entiendo que tipo de violencia, ¿de dónde surge? ¿Dónde es la primera vez que empiezan a regularlo? ¿Dónde se dan cuenta? ¿Y qué estados en este momento ya la sancionan? Sí, mira, la violencia vicaria, prácticamente cuando nosotros nos unimos como frente, empezamos con un chat de contención. Cuando esto te pasa, te dice la prima, la vecina, a ella le pasó, empezamos a buscarnos, empezamos a tener un chat de contención, y de ser un chat pequeño de contención, hoy somos más de 1,200 mujeres en nuestra colectiva, en todo el país. Crecimos y empezamos a organizarnos. ¿Y en Jalisco? En Jalisco, en mi chat, ahorita somos más o menos 70 y tantas, pero yo estoy en contacto por lo menos unas 150, ¿no? Sí. Y ahora súmale por 3 niños por mamá. O sea, aquí el tema es que estamos desbaratando vida de niños y las autoridades no lo están viendo. Entonces, cuando nos pusimos a trabajar, empezamos a investigar, supimos que esto se llamaba violencia vicaria y que en España ya estaba tipificado como delito. Y aquí sí tengo que agradecer a las autoridades, no todo ha sido malo. Nos pusimos a trabajar, nos pusimos a buscar a las autoridades. Tenemos menos de 8 o 9 meses trabajando y hoy hemos entregado nosotros como colectiva y otras colectivas más que nos hemos unido en todo el país. Se han entregado nosotros más de 22 iniciativas de ley en todo el país. Ya es ley en 6 estados de la República. Ya se entregaron iniciativas de ley también a nivel federal. Entonces, no somos mamás que nada más señalamos y decimos y hablamos mal de alguien, porque nosotros no hemos hablado mal de los hombres, hablamos mal de los agresores. Estamos protegiendo a los niños de los agresores. Claro, ¿y ya hay una propuesta de ley aquí en Jalisco o todavía no? Lamentablemente ya se entregó hace mucho tiempo. ¿A quién lo entregaron? Le entregó el Movimiento Ciudadano por medio de Lolis. ¿Diputado? Sí, Loli se llama ella, no me acuerdo su apellido. Hemos tratado de estar en contacto, hubo una mesa de trabajo. Lamentablemente es urgente tipificar la violencia vicaria en Jalisco, porque Jalisco, te lo voy a decir, son los números más grandes que existen en el país. Siendo el estado más corrupto, porque también lo tenemos que saber, o sea, es un hecho que Jalisco es el estado más corrupto, es el estado con más desapariciones, por ende, es el estado que tiene más violencia vicaria en el país. Oye, me parece muy difícil de pronto, digamos, tú sabes todos los términos jurídicos que hay, cuando verdaderamente hay o no una mala práctica o un dolo por parte del Ministerio Público o del juez. Pero a ver, dame un ejemplo que recuerdes de un caso en donde evidentemente hay como indicios de que eso estuvo manipulado. ¿Te recuerdas algún caso? Muchísimos, pero me puedo cansar de decirte casos. Por ejemplo, peritajes en los que nunca te avisan, en donde el hombre, este es un tema que cuando legalmente tú recuperas tu custodia, legalmente empiezan a ejercer presión sobre la pareja para que regrese a los niños, estos empiezan a jugar con el tema de alargar estos procedimientos, de amedrentarte y de judicializarte la vida con denuncias falsas, ¿no? Te empiezan a acusar de violencia. Entonces empieza a haber este mundo de peritajes falsos con peritos realmente corrompidos, porque aquí tú dime qué necesitas y lo compras. Aquí todo se compra, un juez, un perito, un ministerio público, tú dime, todo se puede comprar. Entonces hay uno de los casos en donde está el peritaje de 3 niños, de 3 hermanitos. No lo vas a creer, pero los peritajes, cada uno diferente, tenía las mismas faltas de ortografía. Las mismas faltas de ortografía, los 3 hermanos en forma diferente, ¿sabes? Estas escuchas de menores, en mi caso yo te lo puedo decir francamente, donde mis niños dices una cosa y vuelven a hacer, quieren volver a hacer, aparte revictimicen a mis hijos una tras otras, vuelven a hacer un peritaje en otro juzgado. La persona que está representando a mis hijos en el primer juzgado nunca emite su dictamen de lo que está sucediendo. Y cuando yo hablo con algún superior y lo buscan, dijo, yo metí, por supuesto que metí mi dictamen.
y fíjate que fue chistosamente meses después, o sea, tú ves a los niños y tienes que emitirlo luego, meses después, en una parte que estaba alterada en mi expediente. ¿Qué aceita todo esto? ¿Qué mueve todo esto? ¿El dinero? Definitivamente es el dinero. Es el dinero. Muchas veces son favores políticos, te digo. Estamos en un país machista en donde se den muchos favores políticos, ¿no? Entonces, si bien dinero, son favores políticos. En tu experiencia y desde un punto de vista muy personal en este punto, después de, me dices, 3 años sin tus hijos, 3 años, ¿tú de quién consideras que ha recibido mayor violencia? ¿Por parte de las instituciones o de tu agresor? La violencia vicaria, te lo quiero decir tal cual, es una violencia que no se puede ejercer solo. Locos hay muchos, odiando a las mujeres iguales, y en todo el país. Pero lo que está sucediendo en México es que están contando con las autoridades. Es una violencia que tiene 3 pilares: el agresor, los abogados corruptos y por supuesto que las autoridades. Tú no podrías tener estos niños de manera ilegal sin el cobijo absoluto de las autoridades. Las autoridades nos han judicializado la vida. Claro. Oye, ¿y tú en tu asociación qué tipo de apoyo brindas? Mira, lamentablemente no contamos ahorita con los recursos para poder dar apoyos legales, nos encantaría, pero yo por lo menos, ¿qué te puedo decir? Me entrevisto con muchísima, porque siento una responsabilidad fuerte, el poder yo recomendar cualquier tipo de servicio, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo ya es porque yo ya fui, ya hablé, ya vi varios de sus temas, entonces prácticamente es un chat de contención 100%, en donde también nos podemos decir, pues lo que yo ya viví, ojalá tú no lo vivas, o sea, ese perito con el que está el papá de tus hijos es sumamente corrupto, cuidado, ese peritaje lo vas a poder tirar con estos, entonces son mucho apoyo, nos pasamos ciertas autoridades con las que hemos podido contar, estamos buscando definitivamente abogados pro bono, abogados comprometidos, porque no te puedo explicar la cantidad de mamás que han perdido a sus niños. ¿Y por si los hay? No. ¿Que hemos tenido de manera gratuita? No. Si hay alguien que le interese, ¿dónde se lo podrían pedimos. contactarte? Frente Nacional contra Violencia Vicaria, es urgente, de verdad, la necesidad de cuidar a nuestros hijos viene de una buena defensa, ¿no? Oye, del tema de Ángela María Barba, este video que vimos al principio del programa, ¿qué indicios tienen ustedes de que hay ahí influyentismo o favores políticos o nada más es el nexo con los familiares de funcionarios de la administración? No, por supuesto que no, o sea, igual, ¿cómo vas a entregar? ¿Cómo salió esta escucha de menores? Yo realmente el tema de Ángela no lo he visto legalmente, pero sí he visto que por parte del DIF han dicho el señor no es apto para ser el papá de los niños, para cuidar a un niño, ¿Y qué sigue pasando, no? O sea, no se mueven, las cosas se atoran. Entonces, legalmente no sé cómo esté su proceso, pero el DIF ha emitido que el papá no es apto para cuidar al niño. Claro. Oye, finalmente en el tema de Luz Raquel, esta mujer que hoy el fiscal dio a conocer que, o al menos sugirió que había sido un autoatentado, solamente lo sugirió. ¿Tú qué opinas de esa información que proporciona el fiscal? Y no sé si esté ligado de una manera también a tu tema, es decir, a una desigualdad y a una violencia de género con respecto a una madre en esta circunstancia distinta, ¿no? Mira, lamentablemente no he podido ver las declaraciones del fiscal, que no sé exactamente qué es lo que dijo, pero he visto la reacción ahorita en redes y definitivamente está fatal que las autoridades nos estén empezando a echar la culpa. En Ángela fue un problema de pareja, o sea, las autoridades se lavan las manos. Yo creo que es una manera fácil de lavarse las manos, de decir, no estaba desprotegida, nosotros la estábamos cuidando y ella se quemó sola. Es increíble cómo las autoridades están empezando a lavar las manos en este problema que ellos saben que está desbordado. Ellos saben, o sea, es el estado que tiene más desaparecidos, es el estado que tiene más muertas, es el estado que tiene más violencia vicaria, es el estado más corrupto. Entonces claro, le echas la bolita a la víctima. Claro. Oye, finalmente, ¿qué acciones o tienes algún plan por parte de tu frente para insistir sobre la iniciativa o cuál es como la ruta que van a seguir en lo subsiguiente? Definitivamente en este momento creo que lo que es muy importante nombrar es que no es el caso de Ángela aislado, no es el caso de mis hijos aislado. Somos muchísimas en el Estado y tenemos que hacerlo ver, lo tenemos que hacer notar. Entonces estamos por hacer una rueda de prensa donde nos vean la cara, donde sepan que no son un caso, que Jalisco, las autoridades de Jalisco están quitándole a los niños a las mamás con el apoyo absoluto de las autoridades. Vamos a convocar una marcha el domingo 7
de agosto a las 11 de la mañana. Nos vamos a citar en la Minerva, todos de blanco, están por salir, va a ser una marcha familiar, es una marcha por los niños, para la protección de nuestros niños. En este estado no solo las mujeres no están protegidas, los niños no están protegidos, y yo te lo digo porque lo nombramos muchas veces la violencia de género. A los niños en este estado y en este país no hay una sola autoridad que los pueda proteger. Te lo digo con pleno conocimiento. ¿La Procuraduría de la Niñez no? ¿No acaban de correr a la Procuraduría por cosas chistosas? La Procuraduría corre por tu vida. Si llega a Procuraduría del Menor, a quererte ayudar. ¿De verdad? Yo corro por mi vida, de verdad. Bueno, te agradezco muchísimo, Lizy Celis, cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, que ha estado en este espacio en Perspectivas. Muchísimas y estaremos gracias, pendientes del tema. Te lo agradezco muchísimo. Gracias por invitarme. Gracias. Yo soy Jonathan Lomelí, muchas gracias por haberme sintonizado en Perspectivas, y creo que este tema de la violencia vicaria, en donde existe no solamente la violencia de un agresor, sino el hecho de que es cómplice la autoridad y una violencia institucional aparejada de violencia psicológica, patrimonial, económica, es un tema que va a tener que revisarse por parte de los legisladores. Yo soy Jonathan Lomelí, gracias por haberme acompañado en Perspectivas esta noche.